Bueno, buenos días a todas y a todas. En primer lugar, daros la bienvenida a la segunda jornada del Congreso que inauguramos con esta charla. Estamos muy contentas de, a pesar de todo, poder estar aquí hoy. Y bueno, en esta introducción lo fundamental que queríamos transmitir es el agradecimiento hacia nuestros ponentes. Muchas gracias por la paciencia y la disposición hasta el día de hoy y por venir a transmitir vuestras vivencias y vuestro conocimiento. Bueno, un poco dando vueltas a la idea de identidad, nos dimos cuenta de que ésta se construye en parte en oposición a un otro. Y además, en el momento de empezar a organizar el Congreso, estábamos justo leyendo el libro de Javi y nos dimos cuenta que uno de esos otros en la sociedad es el delincuente, los presos. Y estos se presentan como un otro, como un ajeno, como un enemigo. Y además la forma de abordar la delincuencia por parte de las instituciones solamente fomenta más y más esta imagen. En esta línea queríamos proponer, queríamos proponer dos preguntas. Por un lado, ¿cómo afecta la cárcel a la identidad individual de los presos, relacionándolo con la evolución de la identidad dentro de la cárcel y los mecanismos de deshumanización que se utilizan dentro de las instituciones penitenciarias? Y por otro lado, ¿cómo ve la sociedad a los presos? ¿Cómo afecta la cárcel a la identidad de los presos a nivel social? Donde queríamos abordar desde la insensibilidad e ignorancia de la población hasta los procesos de reinserción o lo que viene después de la cárcel. Para responder a estas preguntas nos acompañan a mi derecha Javi Ávila, autor de ¿Y después de la cárcel qué? Y un resquicio para levantarse, historia subjetiva de la APRE. Javi, mientras cumplía condena en múltiples cárceles de España, empezó la asociación de la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, para reivindicar por los derechos de las personas en esta situación. A su lado, Esperanza Monjas Sierra, autora de La ilusión a la decadencia, los 80, el exterminio de una generación. Nacida en el barrio de Villaverde, la vida de Esperanza es un ejemplo de lucha marcada por los efectos de la droga que tanto afectaron a los barrios del sur de Madrid. A continuación, Francisco Fernández, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y, por último, Ignacio González, doctor en Sociología por la Complutense y experto en Criminología por la UNED. Actualmente es profesor de la Universidad de Girona y ha escrito múltiples artículos sobre la penalidad y las cárceles. Después de que ellos expongan sus ideas, abriremos un espacio de preguntas por si alguno quiere intervenir. Gracias. Javi. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú en sí? Bueno, me habéis pillado por sorpresa. Bueno, de la identidad, yo creo que ibas a hacerte una introducción, ¿no, Anchi? Sí. Pues haz la introducción y ya nos ponemos todos un poquito en situación, porque la identidad abarca tanto, o sea, hay tantas identidades. Y... Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a estar aquí. Para mí esto es un regalo porque pocas veces se cuenta con el testimonio de alguien paralelo a estas historias. Parece que estamos ahí como silenciadas, después de haber pasado toda una vida que sin estar dentro de una cárcel hemos vivido la cárcel de fuera, ¿no? Hemos vivido la falsa identidad que hay que buscar para sobrevivir y para, de alguna manera, poder acompañar a la gente que está, pues eso, encerrada, buscando también la identidad necesaria para seguir viviendo. Os voy a leer un fragmento del último capítulo de Javi, de Un resquicio para levantarse, y bueno, os haréis una idea de lo que significa, pues eso, la identidad dentro de una prisión, por ejemplo. Cuando entras en la cárcel, por muy equivocado u ofuscado que estés, aún eres una persona, un sujeto humano. Percibes, piensas, sabes, hablas, haces, vas y vienes, sientes, deseas, quieres, todo eso por ti mismo. La finalidad de la máquina total carcelaria es convertirte en un objeto, chantaje y coacción permanentes, dinámica premio-castigo, violencia estructural, reglamento, rutina, un condicionamiento que está siempre actuando desde el pasado, en el presente y para el futuro. Uno cree que ha elegido, que actúa voluntariamente cuando lo que ha hecho unos antes y otros después ha sido convertirse en un autómata. Ante un estímulo determinado, tú respondes automáticamente con una respuesta dada, como si estuvieras programado. Actúas porque ellos hacen que actúes de esta manera o de otra.
Consiguen que tu vida no sea tuya porque se apropian de ella desde que entras y te marcan cómo tienes que hacerlo todo. Entonces tú ya no eres tú en tus propias experiencias. Pensándolo bien, hay cosas que no dejan de ser tuyas nunca. Mentalmente, mi dignidad siempre ha sido mía. A mí me han tenido aplastado contra el suelo y me han estado pegando mientras yo les decía: a ver, quitadme mi dignidad, hijos de puta. ¿Por dónde me la vais a quitar? ¿Por el brazo? ¿Por la boca? No me la van a quitar nunca, por mucho que me hagan. ¿Cómo me van a quitar mi dignidad? Si mi dignidad es ser una persona, es mi corazón, es mi alma, es la amistad, siendo solidario y leal, contrarrestando el miedo, desobedeciendo, intentando la fuga, rebelándome contra las injusticias, en el trato cortante hacia los carceleros. Continuamente estoy expresando mi desacuerdo, mi inconformidad, autoafirmándome y diciendo: mi dignidad es mía. La máquina carcelaria no permite permanecer neutral, o te sometes o te rebelas. Es un tira y afloja y permanente entre su fuerza y la tuya, entre su insistencia en convertirte en una cosa y la tuya, en seguir siendo humano. El talego te obliga a reaccionar constantemente, no te deja ni un segundo libre de su condicionamiento operante. Uno puede reaccionar sometiéndose, y todos lo hacen en algún momento, porque tú entras en un sitio, en un módulo, en un talego, y tú, por mucho que asumas una actitud lo más digna posible, ya te pones en situación de dejarte coger las huellas, entregas tus manos para que las entinten y las manejen, imprimiendo con ellas dedo a dedo las marcas que han de servir para identificarte, y te dejas cachear, llevar y traer, y eso es sumisión. El más rebelde, el más valiente, el más entero, más pronto o tarde se somete. Quizás se trate de una sumisión aparente, o sea que de alguna manera para tu bien, para poder sobrevivir, tú dices: bueno, voy a dejar que me huellen, voy a dejar que me desnuden, voy a dejar que me cacheen todo y me lo dejen todo tirado, y no voy a decir nada, porque si no, no voy a poder seguir avanzando. Y luego tú mismo te tienes que graduar, tienes que saber el grado de sumisión, aunque sea aparente, y el grado de agresividad que habrás de adoptar en cada momento. Cuando yo llegaba a un celular, si querían bronca conmigo no tenían más que decirme: Ávila, haga flexiones. Yo me negaba y ya estábamos en danza, ellos intentando obligarme por la fuerza y yo resistiéndome, siempre resistiéndome como podía. Tú vas a un celular en actitud rebelde, en estado de rebeldía, en estado de rebelión permanente, y cuando llegas, nada más llegar, ya te están partiendo la cara y te meten en una celda y están encima de ti todo el tiempo. En medio de la monotonía nunca sabes lo que va a pasar, y cuando la monotonía se rompe no suele ser para nada bueno. Incluso cuando, cansado de esperar y temer, eres tú mismo quien la rompe. Entonces no es que te sometas tú, es que te someten ellos. Pero llega un momento en que tú no puedes estar siempre en tensión, y entonces, aunque expreses tu rebeldía en determinados momentos u oportunidades, el resto de tiempo para descansar, tú te sometes, cedes terreno, porque no vas a estar siempre en tensión. Yo considero que en esto no existen los rangos. Somos personas, somos de carne y hueso, así que llega un momento en que necesitamos respirar, simplemente respirar, y para respirar es necesario coger aire, y para coger aire es necesario acabar poniéndote al fondo de la celda, porque si no sería una permanente tensión que no podría aguantar ningún ser humano. Es cierto que te someten, pero llega un momento en que tú tienes que ceder, relajar la tensión. Y entonces necesitas tranquilizarte un poco para poder pensar, porque también se necesita pensar, aunque te lo quiten todo, un cachito te queda. Y para poder conseguir eso tú tienes que hacer concesiones, ponerte al final de la celda, poner las manos atrás, no mirarles a la cara, para que se vayan cuanto antes y poder respirar un poco. De manera que en el último término te sometes sí o también, pues aunque espiritualmente te rebeles y consigas expresar de vez en cuando esa rebeldía en la práctica, materialmente eres sometido, quieras o no, y tu ímpetu, tu ánimo de rebeldía va disminuyendo al correr de los años más y más. El tira y afloja es permanente, pero tú eres de carne y hueso, necesitas de vez en cuando un respiro, mientras que ellos nunca dejan de tirar de la cuerda, y las aparentes concesiones que te hacen tienen truco, conducen a la pérdida de tu dignidad como ser humano.
En la cárcel hay un régimen, un reglamento, un código de conducta obligatorio y un tratamiento que, por medio del premio y el castigo, la progresión o regresión del régimen gradual regula las conductas, aprisionando, captando, vinculando las energías del instinto de supervivencia, el deseo y la voluntad de los sometidos a él. A medida que se progresa en el tratamiento, por mucho que persista un grado elevado de control, digamos material, el control va siendo cada vez más autocontrol, sumisión y obediencia voluntaria. Bueno, yo creo que nos ponemos un poco en situación. Cuando a una persona la arrancan de su hábitat natural, de su cotidianidad, de sus rutinas normales, del va, viene, habla con uno, con otro, tiene sus relaciones sociales, de repente te arrancan de tu hábitat y no sé la enunciación, porque yo tengo mala memoria, soy muy desmemoriado, pero el enunciado de la charla, de la ponencia de hoy, habla creo que no es apoyo el término, digamos que apoya a la identidad, la cárcel apoya la identidad del preso, no, la cárcel desidentifica per se, por sí misma ya desidentifica porque te agarran, como os digo, te arrancan de tu hábito y de repente ya no tienes nada, ya no hablas con tu gente, ya no tienes las relaciones que tenías, te aíslan durante 3 días en aislamiento médico, observación médica, dicen que a los 3 días te viene un ATS y un médico, o señor o señora, y te hacen 4 o 5 preguntas, entre ellas te ofrecen benzodiazepina, un tranquilizante, la situación es la más idónea para aceptarlo, la gran mayoría aceptan y eso se convierte en una pauta diaria, mañana, tarde, noche y madrugada. Si no benzodiazepina, metadona, que tiene la misma estructura molecular que la metadona, o sea, que la heroína, perdón, la metadona, y engancha igual, vale para uno coger y temporalmente hacer un decalaje, un rebaje y quitarse de la heroína que estaba tomando anteriormente, pero yo tengo compañeros que llevan 15 años. Pero vamos a la identidad. La identidad te la quita la institución, las instituciones, porque todas las instituciones nos venden un discurso que no se corresponde luego a la realidad que nos dicen en perseguir, no tienen nada que ver. ¿Qué ocurre? Que dejas de ser tú, o sea, te tienes que convertir no solamente, insisto, las instituciones te desidentifican, sino que tú te ves obligado a desidentificarte para poder sobrevivir, porque estás en un hábitat que las herramientas que utilizabas en esta otra cárcel, 5º grado llamemos, te clasifican 1º, 2º, 3er grado, o sea, contra menos sea el grado más riguroso es. Y esto sería el 5º grado, es otra cárcel más. ¿Qué ocurre? Que uno se está identificando y desidentificando continuamente. No es la identificación sexual de la que nos hablaba Freud o Erickson, de otro tipo de identificación también carcelaria. No, es un instinto de supervivencia, es necesario. Si yo no me adapto, si yo no llevo mi cuchillo, mi chándal, llevo en el culo metido mi dinero de la calle, mis llaves de grillete, mi hoja de sierra y mi hoja de estilete, voy desnudo. O sea, no tengo ningún tipo de identidad ahí dentro porque no tengo las herramientas necesarias para conseguir mi libertad, evidentemente. Y lo que no voy a hacer es aceptar un monstruo como lo es la cárcel en sí. La cárcel no ayuda, o sea, y cuanto menos a que una persona pueda encontrar, que no ha de encontrar su identidad. La identidad se va gestando desde la adolescencia a la pubertad, la vamos dando forma, va a depender de cultura, del lugar de nacimiento, luego tenemos esa afiliación que es nuestro nombre, pero en realidad no tienes una identidad lineal, estás constantemente cambiando de identidad por instinto de supervivencia, o sea, porque es una necesidad. Es una gran realidad que la máquina carcelaria, la bestia carcelaria, ya te la impone de por sí, o sea, ya te quita tu identidad, tu personalidad, hace de ti una cosa, un preso, dejas de ser una persona, que luego te escupen a este otro lado y no sirve de nada porque no te forman en nada. Lo que hacen es, si ya te encarcelan con determinadas deformaciones o problemas,
y no te ayuda, lo que hacen es castigarte, lo que hacen es agravar y agravar. Entonces, ¿qué identidad puede tener una persona como yo, que llevo 37 años, hace que me metieron preso y no he salido en libertad hasta el 2029, no termino de cumplir? Y me han hecho cumplir 28 años efectivos y 12 años en celda de castigo, 23 horas en celda. A ver, ¿qué hago? Me tendré que inventar mi identidad. Yo tengo mi propia personalidad, mi seña de identidad, como cualquiera la tenéis individualmente. Pero a una persona que se la machaca en una institución de estas, yo creo que es un porcentaje mínimo el que sale con las luces mínimamente encendidas. Tanto para integrarse en una sociedad a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a cualquier nivel, es prácticamente imposible, porque no le desidentifican nada más, no, le rompen emocional, psicológica, mentalmente y físicamente, le rompen, ¿no? Digo físicamente porque yo estoy así, me dieron 2 tiros. Me he fugado 3 veces de la cárcel, pero eso no tiene nada que ver con la charla, con la identificación. Bueno, también, porque uno cuando se fuga también tiene que buscarse un DNI, falsificarlo, en fin, es otra identidad también, eso es una manera más de... Y no sé, tampoco quiero ser pesado. Si tenéis alguna pregunta en concreto que os inquiete, que queráis preguntarme, pues cómo me he podido sentir en determinado momento, mantenido por 34 penales y dando vueltas gratuitamente toda España. Entonces, si me queréis preguntar algo en cuanto a cómo afecta a otros compañeros, yo les he visto rotos, o sea, rotos en menos de una semana porque les medican. Y por miedo y por eludir, entre comillas, se creen que eluden la cárcel, pues acaban con unos enganches a la benzodiazepinas, a la metadona y a todas las drogas que meten. Por los vis-a-vis entran, evidentemente, y por los permisos, pero las grandes cantidades en el culo no se mete uno, en el culo no se mete uno un bote de colacao. Y yo he visto a personas de otros países con botes de colacao llenos de heroína. Eso se lo han tenido que dar en mano a alguien que tiene acceso. Entonces, que no es cierto que la droga, los internos, los familiares de los presos le meten droga. Claro, algún porrito y algunos, pues claro, lógicamente. Si les tienen todo el día en un patio, no hay actividades. En las cárceles no existen actividades en común, existen para un 6%, un 4%, pero no hay ningún tipo de actividad en común. Puedes salir eso de la piscina o cuando hablan de que se tiene televisión en la celda, se tiene si se compra el Corte Inglés. Y si uno tiene ingresado peculio, que es el dinero que le ingresan a uno en la cárcel a través del Banco Santander obligatoriamente, de la familia Botín, igual que si uno quiere llamar por teléfono, tiene que coger y comprar la tarjeta de Telefónica. Y así con todo, o sea, las cárceles son privadas. Yo me acuerdo que estuve haciendo sofás para el IKEA, y imaginaos, que me daban, no sé cuántas pesetas me daban por cada... que me fingí una lesión y bueno, y me estuvieron pagando 2 años sin indemnizar. Claro, porque yo soy de trabajar, la verdad, atracador de bancos tampoco soy. Yo he atracado bancos porque con 12 años ya me pinchaba heroína. Fijaos, ¿qué identidad puede tener uno con 12 años? O sea, ¿qué identidad puede tener un niño con 12 años? No. Y atracador de bancos, no. He atracado bancos porque era donde más dinero había, donde más fácil... me lo podía llevar y se lo quitaba a los ladrones. Entonces, bueno, pero yo no hago ni oficio ni beneficio. Ni me han enseñado nada en la cárcel, a no ser lo que yo haya aprendido por mí mismo y lo que estudié, porque yo me matriculé y, bueno, y fueron 12 años ahí, me aburría, pero no porque la cárcel lo incentive. Al contrario, la cárcel, si puede, te aparta de todo lo que sea, que tenga que ver con cultura, te aparta, o con cualquier tipo de formación profesional, es un monstruo. O sea, yo cuando leí que en el año 2019 había un presupuesto de 1.160 y tantos millones de euros, dije, pero bueno, ¿estos qué hacen con este dinero? O sea, hay una población presa de 50.000 presos, creo que son, ¿no? Los que hay, 50, 60, contando Cataluña, algo así. Y somos el país con mayor índice o sea, menor índice de delitos y con mayor población presa después de Inglaterra, creo. Es increíble. O sea, aquí, ¿qué es un delito?
¿Quién es un delincuente? ¿Nos lo planteamos de verdad? ¿Por qué yo soy el otro? ¿Por qué yo soy la mala persona? ¿Por qué he estado preso? ¿Tengo que ser una mala persona? ¿Tengo que ir con mala fe? ¿Tengo que utilizar la peor de las picardías, que no la picaresca? ¿Por qué tengo que ser ese ser que quieren ver los demás porque no quieren mirar? No quieren mirar que ellos son susceptibles de que mañana tengan un accidente y vayan a la cárcel. Entonces, este sistema tenemos que acabar con él. O sea, habría que abolirlo. Se tendría que crear un sistema de ayuda. Me he ido del tema un poco, bastante. Pero bueno, digamos que me acabo de doblar. Es otra identificación más de las mías. No sé, ¿queréis hacer alguna pregunta? Más que nada porque os voy a aburrir, ¿no? Todos a la vez no, porque si no va a ser un jaleo. Entonces, en medio orden. Ah, mira, hay deditos arriba. Yo quería preguntar si si le da importancia a la identidad y al tener una identidad, si en este momento en que una persona entra a la cárcel y pierde esa identidad, si por encontrar una identidad... Sí, bueno, no sé si se me ha escuchado lo anterior. Te he escuchado. Vale. Si por tratar de tener una identidad se identifica como preso, y preso es su nueva identidad como por conformarse a sí mismo con tener una identidad. A ver, cuando te encarcelan, cuando a un ser humano lo encarcelan, no le queda más remedio que convertirse en un preso. O sea, es inevitable. No lo puedes evitar. Tú no puedes evitar ir pegado a la pared muchas veces, no para que no te violen, sino para que no te apuñalen, porque no sabes, estás en un lugar hostil y en ese lugar hostil cualquier trifulca que pueda saltar te puede salpicar. Entonces adaptas las mismas actitudes que adapta una persona que ya lleva un tiempo presa, ¿sabes? Y que van con chándal, una cadena de oro, que si su cuchillo siempre encima... te conviertes en un preso, dejas de ser una persona, tu sensibilidad humana se reduce. Yo lo he contado alguna vez, me tiré 1 año y medio sin llorar y no me lo podía creer. Dije, en una situación feísima, yo creo que en una de las peores situaciones en Herrera de la Mancha, antes de que existiera Guantánamo, nos sacaban esposados al patio la Guardia Civil y los carceleros. Y si daban los buenos días, que era una planta baja, a los compañeros, o sobrepasabas una línea blanca que había en el suelo para saludarle, darle la mano, era una paliza, te dejaban en bolas, totalmente desnudo, y te esposaban de manera premeditadamente incómoda y te tenían un mínimo de 24 horas sin comer y sin beber, meándote, cagándote encima, en fin. Entonces, ¿cómo quieren devolver a una persona que la están maltratando de ese modo a una sociedad donde esa persona pueda adaptarse a esas normas sociales que existen, a ese respeto que sé que deberíamos de tenernos? Si en realidad ellos no están actuando con respeto, ¿cómo quieren inculcar respeto? Yo creo que la institución penitenciaria se tendría que caer, o sea, tendría que desaparecer. Cuando una persona, insisto, necesita ayuda, hay que ayudarla, hay que apoyarla. El castigo es contraproducente. La violencia genera violencia y no hay más violencia y no hay lugar más hostil que una cárcel. O sea, todo lo que te cuenta la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue García Valdés el que hizo el borrador y entró en vigor en el año 79, en el 78 hizo el borrador, no, creó el régimen de observación de conducta para aplicárselo a los presos de COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que reivindicaban ser amnistiados como los presos políticos lo habían sido. Bueno, pues leí la Ley Orgánica General Penitenciaria y es una maravilla, porque teóricamente dice, joder, qué bien, equipos técnicos, seguimientos individualizados. Todo mentira, no se ejecuta nada. Siempre tienen un botón de muestra para enseñar a algún chivatillo o a alguna persona débil, no tiene por qué ser chivatillo, una persona que sea débil, más vulnerable, le cogen, te vamos a dar un permiso y sale aquí diciendo que todo va muy bien y que todo va muy bien, pero en realidad no es eso, o sea, no tiene nada que ver. La cárcel es un monstruo que no sirve más que para, lo utilizan como un gueto, además. Si os habéis dado cuenta, con el paso de las décadas se lo han ido llevando las cárceles a los páramos, las han sacado de las ciudades,
para tenernos apartados, no nos quieren. Si no les rendimos, si no hacemos lo que ellos quieren, si no somos obedientes, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, pagamos nuestros impuestos, entonces ya tienen ahí su cárcel porque ellos no pagan. Rodrigo Rato hasta un rato, el Urdangarín otro rato. Esta gente no paga cárcel porque son suyas. ¿Cómo van a pagar cárcel? Hacen puestas en escena con los más media, que también son suyos. Son los banqueros los que más invierten en los más media, ¿no? Entonces nos tienen bien pillados. Por lo tanto, vosotros que sois jóvenes, os tenéis que rebelar. No tenéis que obedecer ni una sola injusticia. Y yo os invito a la desobediencia en ese sentido. Si veis algo que es injusto para ti, lo es para los demás. No lo aceptéis. Aceptar las consecuencias que vengan. Y yo creo que será la única manera que al final logremos vivir en un mundo donde exista el respeto, el amor, el humor, que estamos de paso, aquí todos nos morimos, todos nos vamos, es un ciclo en el que pasamos, minúsculo. Entonces, en tanto en cuanto estemos vivos, vamos a intentar no dejarnos dominar por los miedos, que es una de las peores armas, o sea, de las más destructivas que tienen los sistemas. Miedo, incertidumbre, inseguridad. No, hombre, no. La identidad está en tener seguridad de sí mismo. Si tú no te reconoces a ti, no vas a poder participar en ningún grupo, no vas a tener seguridad en ti mismo, no vas a tener tu propia seña de identidad. Entonces creo que es importante que no se os ocurra aceptar algo que sea injusto. No importa la consecuencia. Bueno, si es injusto, es injusto. Y no que sea injusto de manera subjetiva. Yo creo que la injusticia es injusticia para todos y para todas, ¿no? No es para uno, no es una cosa subjetiva, es algo bastante objetivo. Y bueno, ya pues estoy aburriendo, veo las caras, me hacen muchas preguntas, soy incapaz de responder. Vamos a darle paso a Esperanza, que también le voy a introducir. ¿No vais a hacer más preguntas? Si no, al final volvemos a abrir. Ah, bueno. Bueno, yo introduzco aquí a Anchi, a Esperanza. A ver, éramos muchas las mujeres que no, este es el libro de la ilusión a la decadencia, los 80, el exterminio de una generación, el primer libro de Anchi, y el segundo, Flores en la calle, que no tiene ejemplares, creo. Y por ahí está también, y después de la cárcel, ¿qué? Por si luego queréis alguno, nosotros nos autoeditamos y un resquicio para levantarse, que es donde ha leído el extracto Anchi. Y empezamos. Éramos muchas las mujeres que nos habíamos enganchado a esta droga. Curiosamente, y aún no sabría explicar el porqué, la adicción en las mujeres era más perversa y cruel. Podía llevarnos hasta los límites más insospechados, como si de alguna manera quisiéramos enseñarle a ese mundo dominado por hombres que podíamos con todo lo que se nos pusiera en nuestro camino, como lo habíamos hecho años atrás en la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país. Así era, y aunque nada tenía que ver tan distintas situaciones, de alguna manera una tiró de la otra. La primera nos había presentado el camino de los sueños inalcanzables, la otra a darnos cuenta de lo absurdo que puede llegar a ser a veces el imaginario, creyendo que íbamos a ser más libres, más auténticas. Mi carácter había cambiado tanto que a veces me asustaba. Aquella forma de vida despertaba en mí arrebatos agresivos y descontrolados que me eran totalmente desconocidos y que terminaban por hacerme un daño punzante y pendenciero del que quería escapar y no podía. Solo la heroína conseguía templarme y hacer más llevadera aquella situación tan lastimosa. Y como en una espiral donde la impotencia toma las riendas, se me había colado en la vida. No solo se había transformado mi carácter, físicamente estaba muy demacrada. Mis ojos, que una vez fueron del color del caramelo, como decía mi hermana, habían perdido el brillo, permaneciendo hundidos en las pronunciadas cuencas hasta perderse. La ondulada melena que años antes me invitaba a presumir se mostraba lánguida, mate, y el cuerpo de atleta que tantas horas había dedicado con esfuerzo e ilusión se había reducido a un saco de huesos que difícilmente me sostenían. Bien cierto es que la heroína es la droga más visible de cara a los demás, porque es precisamente en el rostro donde deja su marca y no se puede esconder. No hay maquillaje que disimule la macabra huella que deja por donde pasa. Hombre, esto está bien porque también es una desidentificación. Pasa, Anchi, a
Bueno, pues este es un libro que escribí hace como 15 años o así y lo tuve guardado mucho tiempo. Y bueno, lo escribí como un homenaje a unas mujeres que pasaron por mi vida y que ya no están, y de las que nunca se habla y de las que nunca se ha hablado. Y hablando, bueno, hoy hablamos de la identidad y creo que el haber estado enganchada tantos años a la heroína, creo que, pues bueno, el tema de la identidad os puedo decir que he adoptado todas las que he tenido que adoptar para seguir viviendo. Bueno, yo quería hablar de mi vida paralela a la de los presos. Yo en la cárcel grande, que es esta, y los presos en las diferentes cárceles de España. Y como yo, muchísimas mujeres, porque hay asociaciones de madres que han perdido hijos en las cárceles porque han muerto asesinados. Y digo asesinados porque, de hecho, así es, asesinados. Hay asociaciones de mujeres que escriben a presos. Yo, desde los 14 años que empecé con la heroína, bueno, pues mi primer noviete también estuvo preso muchos años, tantos como 10. Y me tocó, pues, pasearme. Era una adolescente, yo hacía atletismo, era fondista y, bueno, vivía en el barrio de Villaverde y eran los 80 y, bueno, pues la heroína estaba abajo de mi casa, arriba, a un lado y a otro. Me gustó mucho, empecé con las anfetaminas por correr más, por sentirme mejor, porque, bueno, estaba en plena adolescencia y lo que me gustaba era soñar, como a todos los adolescentes, ¿no? Y me enganché de una manera bestial, estuve 10 años enganchada y cuando lo dejé, os hablo de esto por mi identidad, las identidades, ¿no? Cuando lo dejé ya, pues tenía VIH, lógicamente, porque aquello no mató a 45 millones de personas, y todavía no hay ninguna vacuna. Y entre esos 45 millones de personas estaba media juventud de Villaverde, que eran mis amigas y mis amigos. Pues cuando salí de la heroína, después de pasar por otras cárceles pequeñas como son los manicomios, como son las instituciones que se dedican a, pues eso, a controlar la vida de los más pequeños, de los que están en un momento fatal, y bueno, pues de ahí deriva todo lo que viene después. Cuando dejé la heroína me puse a trabajar y me he tirado 20 años cotizando a la Seguridad Social, o sea que fijaros mi identidad a dónde ha llegado. Empecé atracando y terminé currando como una loca. Y bueno, he tratado toda mi vida de ser mejor persona. Mi identidad, como dice Javi, han sido muchas, pero mi personalidad es mía, me la he creado yo a pulso. Creo que a las mujeres se nos tiene muy olvidadas en todos los temas todavía. Y antes os hablaba de las madres y de las acompañantes que hay de hombres que han estado en la cárcel o que siguen en la cárcel. Sí que es verdad que dentro de estas instituciones es como todo. Por ejemplo, Javi va a pagar 36 años y no tiene ningún delito de sangre, ¿vale? Es verdad que dentro de las cárceles hay mucho hijo de puta también, porque yo lo he vivido y yo lo sé, Pero sí que es verdad que es tanto el atraco a la identidad de las personas que están dentro y las que estamos fuera acompañándoles, es tanto el desagravio que tienen hacia todo esto. ¿Por qué? Pues eso, porque somos el otro lado, ¿vale? Lo otro, lo que ha estado tanto tiempo oculto y ahora, pues bueno, salimos de entre las piedras despertando un poquito y dando charlas en algún colegio para que los chavales no se vuelvan a drogar Pero nuestra vida es una putada, ha sido una putada desde que cumplí 14 años, porque era una tía muy rebelde, una tía que estaba metida pues entonces mi hermana estaba metida en partidos políticos y como tenía que llevarme con ella porque yo era más pequeña, pues yo me iba a la Pedriza, a reuniones clandestinas, me iba debajo de una iglesia que había un cura rojo y allí, pues y yo vivía aquello y empecé con mi conciencia social y de repente, ¡pum!, vino el tío Paco con las rebajas y se cargó una generación entera. Entonces, eso es robar la identidad, porque uno puede tener 1000 identidades que él quiere tener para salir adelante, ¿vale?, pero que te roben la identidad, que te la estén robando constantemente. Luego el tema sanitario, o sea, yo chapó por la sanidad, la verdad. Por la sanidad no, chapó por quien compone la sanidad, porque estoy aquí, estoy contándolo, ¿vale? Porque tengo unos médicos estupendos, supongo, porque estoy aquí. Pero ha sido un alacrán
ha sido una lacra. Yo me puse a currar y yo tenía que llevar todos los brazos llenos de tiritas para que no me llamaran drogadicta, ¿vale? Y yo daba el mismo, o sea, hacía la misma faena que cualquiera, porque estaba en plena juventud, ¿vale? Y a lo mejor salía de allí y me ponía a drogarme, pero yo nunca le falté el respeto a nadie, ni me llevé nada de nadie que tenía menos que yo. Sí que es verdad que de quien tenía más que yo y lo había hecho mal, pues me llevaba un cachito porque me solucionaba mi papeleta. Me he pasado muchos años de mi vida robando, pero siempre he robado a gente que tenía más. Me iba a la calle Serrano, a Velázquez, andaba por aquí y a lo mejor me llevaba, fijaros, 10 botes de perfume y ahí hacía otra identidad porque tenía que ir a la directora del centro de salud del Cruce de Villaverde, que era la que me compraba todo lo robado, la señora condesa, con sus aretes de oro y su Virgen del Carmen en el pecho. Me decía, a ver, ¿qué traes? Y le decía, pues esto. Fijaros dónde se queda la identidad, o sea, y la identidad la roba el de al lado, que no tiene ningún derecho, pero a mí esa señora, ¿de qué iba a robar mi identidad? Pero era yo yonki y tenía 25 años, a lo mejor. Entonces la historia cambiaba mucho. Y ha sido un periplo tan grande, la juventud, la delincuencia por un lado, la drogadicción por otro, porque iba unido, pero claro, eran un montón de cosas que nos hacían la vida súper complicada y nos robaban la identidad. Conseguir la identidad, yo no lo sé, yo solo sé que, bueno, cada vez que me levanto por la mañana es un regalo la vida. Y creo que hay una juventud preciosa, pero preciosa, y siempre, yo siempre he estado rodeada de chavalada, creo que son los que me ayudan a vivir. Eso y la escritura es lo que me da fuerzas para tirar para adelante, porque creo que otro mundo es posible y creo que nadie tiene el derecho de robarle a uno lo más importante que es uno. Es que, a ver, yo he pasado por instituciones psiquiátricas, me han robado el dinero en 7 o 8 curas de sueño, les ha importado una mierda mi vida, una mierda. Entonces, verme aquí ahora dando una charla aquí o ir a un colegio y dar una charla, para mí eso ya es un privilegio, por eso ya merece la pena todo. Los demás, los que rodean la historia mala de este puto mundo, que los den por culo. Perdonadme la expresión, pero llega un momento que cuando doy una charla, llega un momento que está en la angustia que me hace sentir el que una vida tan larga, porque tengo ya 57 años y estoy muy agradecida, ya digo, he tenido unos médicos muy buenos. Y al igual que Javi, hemos sido 2 valientes y 2 luchadores y yo lo doy por hecho, no es decirlo por decir, es que es así. Yo he sido una mujer violada, una mujer maltratada, he pasado mi vida de trancas a barrancas, pero todo esto lo he hecho trabajando y dando producto a la sociedad, ¿vale? Entonces, que vengan y me digan lo que quieran. Lo que creo es que hay que cambiar las cosas y que hay que cambiarlas en la calle, porque en la calle es donde se grita. Que nos han puesto una mascarilla, pero hay que gritar, tenemos que salir a la calle enfadados. Lo que no se puede es hacer ahora ya no existen ni existirán, no sé si volverán a ser, pero no podemos ir a una manifestación quemados y enfadados haciendo bailes, no, o riéndonos o cantando canciones, no. Yo estoy muy enfadada porque esta puta sociedad nos está robando la vida de alguna manera. Y nosotros no le hemos hecho nada. Esta es la segunda pandemia que nos comemos, o sea, y nos la estamos comiendo con patatas. O sea, ¿quién ha decidido que yo me tengo que comer 2 pandemias? ¿Por qué? ¿Quién ha decidido que mi terreno es de él? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Y llegados a este punto, llegados hasta aquí, pues eso, la identidad, nos pasamos la vida fabricando identidades, pero la personalidad, esa no nos la quita nadie, porque es algo que se va creando desde que eres joven. Y pues eso, tu conciencia, tus ganas, tus inquietudes, tus ansias, no nos las pueden robar. Y estáis en plena edad, vosotros que estáis aquí ahora mismo y os miro, y es verdad, estáis en una edad tan bonita, en una edad que vale tanto, o sea que yo que sé, que aupa y que adelante, y bueno, y que la identidad pues es eso, identidad. En vuestras manos está vivir, pasar por el mundo de una manera mejor o pasar de una manera donde nos están manipulando constantemente, desde que nacemos hasta que morimos. Todo nuestro ciclo vital, eso de la libertad es una utopía. ¿Qué es la libertad? Que me lo expliquen a mí. No, que
caigamos en un mundo donde no nos cojan y ya nos cuadriculen la enseñanza, ya sepan ellos y ellas cuál va a ser, de qué manera tiene que ser. Te van a formar para lo que les interese a ellos, no para lo que os guste a vosotros, ¿no? Seguramente formarán para el interés que tengan a la hora de producir, y economía, y dinero, y dinero, y dinero. Y en tanto en cuanto hacen eso, nuestra vida espontánea, todo aquello que deseamos, que sentimos, que nos gustaría hacer, aquello que nos gustaría dedicar nuestra vida, nos lo quitan. O sea, hay que exigir en mayúscula que tener cubierto techo, comida, evidentes los servicios esenciales como es la luz, el agua. A partir de ahí hablemos de derechos sociales, pero eso universalmente, en tanto en cuanto no esté cubierto, que no me cuenten cuentos de pan y pimiento, no. Vamos a cubrir la vivienda, vamos a cubrir el empleo, no un empleo que sea el esclavismo que existe ahora en el siglo XXI, que lo han cambiado de nombre, pero no, son todas estructuras piramidales donde hay un jefe, donde tú te sometes. Si tú te apetece dar un abrazo a tu madre, a tu tía, a tu prima, a tu hermana, a quien sea, en este momento, no, tú tendrás que hacer lo que te diga tu jefe. Entonces tu vida no es tuya, y eso tenemos que ir transformándolo. Tenemos que ir exigiendo que no es necesario que nos esclavicen para sobrevivir. Yo no digo que no trabajemos, claro, todos tenemos que producir de alguna manera y trabajar, pero en una medida en la cual no aceptemos 8 horas de relaciones laborales, 8 horas de sueño, quizá 8 horas, o sea, quizá 4 horas de relaciones familiares y quizá 4 horas de relaciones sociales. Les estamos entregando nuestras vidas. Entonces tenemos que empezar por transformar eso, porque el tiempo es la vida, o sea, y es con lo que juegan, con nuestro tiempo, con nuestra vida. Y creo que no es muy difícil llegar a esa conclusión, o sea, no es tan complicado, es simple y llanamente no ir por donde ellos te quieran obligar a que vayas. Si no lo consideras justo, si no es algo que no es justo, tiraré por el lado que yo considere que va a ser bien para mí y para los demás. Pero tenemos que concienciarnos, tanto miedo a la policía, que son los monstruos que son unos monstruos, porque al fin y al cabo lo que hacen es reprimir la violencia. ¿Dónde lleva la violencia? ¿Quién acaba creando violencia en las manifestaciones? Siempre son las denominadas fuerzas de seguridad del Estado las que arman el jaleo, las que agreden, las que son violentos, los que provocan la violencia, porque así justifican su sueldo. Su sueldo, bueno, no sé, porque no sé si ser policía o ser carcelero es un trabajo, ¿no? Porque tampoco son personas, entonces a trabajar hay que ser persona, es un lío, me estoy liando. Ya está, no sé, yo creo que damos paso a quien corresponda, ¿no? Porque si no estamos acaparando aquí. Genial, luego si alguien tiene preguntas... Vale. Bueno, ¿se oye? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta charla, tanto por estar con Javi como con Ansia como con Nacho. Para mí, y aquí hablo en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, es todo un lujo, y suena a formalismo, que hay que decir, pero no es solo un formalismo, no es habitual que estudiantes de filosofía, política, económica, creen este espacio, y que además en ese espacio no solo cuente con la voz de los expertos, sino que además den un amplio margen para que las personas que padecen, que han sufrido en sus carnes la prisión, cuenten su experiencia. Entonces, vamos, doblemente agradecimiento en ese sentido. Y claro, por ello estoy en una situación complicada, porque ¿qué digo yo ahora de la prisión? ¿No? ¿Cómo imposto un discurso o usurpo un lugar? Espero no caer en ninguna de esas dos cosas. Y para eso creo que he hecho un poco de trampa, porque voy a utilizar a alguien que no soy yo para contar cosas. Empiezo por el principio. Tanto Javi como Ansia han contado los mecanismos de deshumanización internos a la cárcel, cómo la cárcel destruye a quien entra dentro.
yo lo que voy a intentar contar en el menor tiempo posible es cómo existen también mecanismos de deshumanización externos a la prisión, es decir, cómo como sociedad tenemos una visión muy concreta sobre quién entra a la prisión, y eso es una condición fundamental para deshumanizar a la persona. A quien voy a utilizar es a Santiago Albarrico, seguro que os suena. Es un filósofo que vive en Túnez y que tiene un libro que se llama Islamofobia. En el libro explica cómo la islamofobia es un mecanismo de deshumanización, una institución política que para lo que sirve es para dominar al otro, para, como ha dicho Javi antes, constituir al otro como objeto de conocimiento. Y con la cárcel ocurre algo parecido cuando nos aproximamos como sociedad a ella. Y opera de tres maneras distintas. Primero, porque concebimos todo lo que tiene que ver con la prisión como una unidad, porque concebimos todo lo que tiene que ver con la prisión como algo negativo, y porque concebimos todo aquello que tiene que ver con el sistema penal como algo inasimilable, como lo radicalmente otro, podríamos decir. En cuanto a la unidad, cuando pensamos en la prisión, inmediatamente, si acudimos a un periódico, acudimos a algún telediario, a alguna tertulia, de forma recurrente todo gira en torno al delincuente, en torno al criminal, es decir, el delincuente o el criminal es quien ha cometido un delito y quien se sitúa desde ese mismo momento, o mejor dicho, a quien situamos desde ese instante, fuera de lo que somos, fuera de lo que es una persona, inconscientemente incluso. Se trata de una unidad homogénea, es decir, quien es delincuente es el mal casi absoluto, es el otro totalmente apartado de la sociedad. Y aparece, por tanto, este es el segundo elemento que opera en esta forma de deshumanizar colectivamente a quienes se ven incursos en un procedimiento penal y acaban en prisión. Vemos a esa unidad como algo esencialmente negativo. Es decir, los contornos del delincuente es el terrorista, es el maltratador, es el asesino, es el abusador, es algo totalmente negativo. Y en tanto que algo totalmente negativo es inasimilable, no es posible transformarlo. Aunque teóricamente nuestra Constitución diga que uno de los principios que informa el sistema penitenciario es la rehabilitación social. Mediáticamente no funcionamos así, es decir, lo que nos transmite cualquier primera página de un periódico es que esa persona ya merece el peor de los castigos. Y creo que este mecanismo, esta unidad negativa, inasimilable, como opera eso que se llama el populismo punitivo. Es ese mecanismo tan sencillo la forma como construimos el conocimiento que socialmente tenemos en torno a la prisión. Y eso oculta, creo, tres cosas súper importantes. Primero, al constituir una unidad, no vemos a la persona, es decir, deshumanizamos por completo a las historias, los cuerpos, las circunstancias específicas que llevan a una persona a terminar dentro de prisión. Y eso es la primera condición de posibilidad para deshumanizarlo, para convertirlo en un objeto, como decía Javi. En segundo lugar, al hacer una lectura negativa y muchas veces moralizante de es bueno o es malo, a eso se reducen muchas veces los debates públicos sobre tal o cual acción, perdemos de vista algo que dice Nacho, que es que la cárcel es una institución social y una institución política. Es decir, es una institución en la que se cristalizan una serie de estructuras sociales y políticas de una forma muy concreta. Normalmente la cárcel agudiza las desigualdades que ya existen previamente en la sociedad. La cárcel, por tanto, es una institución racista, machista, heteropatriarcal. Es, en suma, un ejemplo de lo que Nacho llama el neoliberalismo. Y, en tercer lugar, esa forma o esa concepción de que la persona que entra a prisión es inasimilable justifica una política penal y una política criminal específica. Justifica, por ejemplo, la introducción de la prisión perpetua.
Justifica la idea de que una persona, cuanto más tiempo esté en prisión, tanto mejor para la sociedad. Justifica la idea de que tenemos poco código penal, independientemente del conocimiento que tengamos sobre el código penal. La pregunta entonces que creo que debemos hacernos es ¿qué está ocultando esta forma de conocimiento? Y, inmediatamente, ¿cómo revertirla? Esta forma de aproximarnos a la prisión oculta, por ejemplo, el hecho de que tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento de toda la Unión Europea, a pesar del descenso que se ha producido en cuanto a las personas privadas de libertad en los últimos años. Oculta el hecho de que tenemos una de las mayores tasas de mujeres encarceladas de todo el continente, muy por encima de la media europea. Oculta el hecho de que tenemos una de las poblaciones por encima de 50 años dentro de prisión. Estamos entre los 10 estados europeos con más personas presas por encima de los 50 años. Y eso tiene que ver con que más de 30 reformas ya del Código Penal que se han hecho durante la democracia han consistido específicamente en aumentar el número de delitos y en aumentar el tiempo de duración de las penas. En raras ocasiones asistimos a procesos sustancialmente de despenalización de cosas. Eso es algo profundamente extraordinario en nuestra historia penal. Todos estos elementos que os acabo de contar, que están recogidos en informes de instituciones oficiales, en concreto en el caso de los últimos datos que he dado, en el informe, en las estadísticas anuales del Consejo de Europa que se publicaron la semana pasada, quedan por completo desplazadas por eso que se llama populismo punitivo, que en el ámbito cognitivo, por así decirlo, o a la hora de conocer la prisión, opera reduciendo la prisión a una unidad negativa inasimilable. De momento lo voy a dejar aquí porque no quiero acaparar mucho, creo que lo sustancial ya lo he contado, y solo lanzo una pregunta para el debate siguiente, que es ¿qué se os ocurre a vosotras y a vosotros para intentar revertir ese proceso? Gracias. Sí. Aquí, vale, tú dime. Buenos días. ¿Se oye así bien? Me acerco más al micro. Vale. Hablo un poco más alto y me acerco al micro. Vale. Muchas gracias. Sí, iré rápido con los agradecimientos, aunque se me da mal en general, pero esta vez es que estoy muy agradecido tanto al programa universitario que monta las jornadas, como al Círculo de Bellas Artes por acoger una actividad donde se habla de prisión, en la misma manzana donde está instituciones penitenciarias y no pared con pared, y especialmente a Isa, a Ignacio por haberme invitado y por habernos invitado. Estoy también muy contento por quienes están en la mesa. Tanto a Javi como a Anchi los conocía por los libros. El de Javi lo utilizamos un poco en la clase de prisiones y el de Anchi justo lo estábamos releyendo en casa antes de ir a la cama cuando llegó la invitación, entonces fue como muy placentero. Y luego tanto Fran como Maribel realizan una labor fundamental de defensa de los derechos de las personas que están en prisión, entonces bueno, que estoy muy contento. Lo otro es probable que todo lo que vaya a decir sea redundante porque ya lo han explicado y que a lo mejor lo único que hago es decir lo mismo pero con palabras un poco más abstractas, pero en parte creo que va en mi identidad como universitario, como usarlo el PowerPoint. Entonces, ya está. Simplemente quería plantear 3 o 4 cuestiones básicas que ya han ido saliendo. Fundamentalmente creo que son cuestiones más bien evidentes o muy básicas, pero que no solemos pensar y que precisamente, como ya se ha señalado, una de las cosas que hace muy bien el sistema penal es darnos respuestas a cosas que no nos llegamos a plantear, de manera que la propia identificación de un colectivo como delincuentes o la propia identificación de los policías como los buenos y todo esto facilita mucho que no pensemos cuestiones básicas de regulación de la convivencia y los conflictos inherentes a vivir en sociedad y pues
como el sistema penal es muy bueno en presentar cuestiones que son muy complejas como si fuesen sencillas, pues dedicar 10 o 15 minutillos a plantear cosas. Tengo una primera parte que es más o menos lo que han hablado Anchi y Javi, de cómo la prisión es un entorno hostil y bastante agresivo hacia las personas, y por otro lado, más desde fuera, pero esto será más cortito, un poco en lo que ha dicho Fran. Sí, se me hace raro decir esto. Vale. Bueno, simplemente es rápido, es recordar que tenemos la prisión y que habitualmente es comprendida como una forma humana y civilizada de castigar a la gente, aunque ni siquiera se presenta como un castigo, sino como una oportunidad a gente que no ha tenido ciertas oportunidades para que a ver si a la segunda sí las desarrollan, ¿no? Entonces, de hecho, legalmente es aceptada y nos parece más civilizada que otras formas de castigo más explícitamente corporales, porque en principio solo te priva de libertad y se insiste mucho en que solo de libertad, ¿no? Entonces, de hecho, la prisión, nadie va voluntariamente a la prisión, o sea que es un secuestro temporal que se justifica precisamente porque se le da herramientas a un ciudadano o a una ciudadana y por lo tanto entra dentro del conjunto de instituciones que en principio van destinadas a que la gente tenga derechos. Es un poco raro, pero bueno, se puede entender y legalmente se entiende como que la estancia en prisión puede ser una oportunidad para aquella gente que ha delinquido, ¿no? Como podéis ver, es muy distinto cómo prevé el derecho, cómo lo piensan los legisladores, a cómo lo vive la gente que ha pasado por la experiencia. Con esto iré más en el final, pero la cárcel también es muy útil para que podamos identificar quiénes son los malos de nuestra sociedad, que es algo por donde ha sido. Pero primero, dedicaré un par de minutos a la transformación de la identidad de quienes pasan por la cárcel. Sí. Entonces, para eso, bueno, y como en principio leéis y esto, utilizaré un trabajo que tiene más de 60 años de Erving Goffman, que se llama Internados, que está traducido y que es muy recomendable. Simplemente también para subrayar que, por mucho que cambien los edificios o los talleres sean más participativos, una cárcel en lo fundamental es una cárcel, sigue siendo una cárcel hace 60 años, ahora y en distintos sitios. La cárcel es mucho más que la privación de un derecho, es un encierro físico y un encierro o una exclusión social. Antes han dicho te arrancan de tu vida y te la niegan. Y en la propia noción de limitar la movilidad que tienes ya te están privando de todo lo que te hace persona. Y en esto insistiremos un poco más. Hablo de amigos, familias, trabajos, decisiones, etc. Goffman hablaba de institución total para referirse a una serie de instituciones, no solo la cárcel, pero hoy nos centramos en la cárcel. Y lo fundamental de estas instituciones es que a la gente que está dentro, obviamente, y por eso nos parece que la cárcel nos da seguridad, aísla a las personas que encierran. Salvo por algunas visitas ocasionales de familiares o cierta comunicación que uno puede tener mediante el carteo, que siempre es bienvenido y escaso. Pero bueno, no es que sea un aislamiento total, pero incluso el poco contacto que se tiene con el exterior es, en el mejor de los casos, mejorable. Por otro lado, el estar en prisión, bueno, digamos que no es que tienes un sistema de relaciones normales, pero dentro de la cárcel, sino que te meten en un sistema de relaciones que son anormales, que nadie las querría, y por eso se espera que la cárcel sea preventiva, porque no es un sitio al que la gente quiere ir, ni es un sitio al que se va a estar bien. Goffman señalaba algunas características que están ahí, de las fundamentales para que entendáis la diferencia de lo que es estar en prisión a lo que es estar esta tarde con los colegas o mañana descansando y cosas así, ¿no? Entonces hay varias cosas que señalaba, que es, aparte de estar aislados, uno está siempre en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. Se entiende que en prisión y bajo la autoridad de las instituciones penitenciarias. Es muy diferente si pensáis a vuestro día a día, en el que a lo mejor por la mañana sois hijos, mientras desayunáis, a lo mejor luego vais a clase y sois estudiantes y estáis más o menos con iguales, aunque haya una autoridad que se supone que son los profesores,
pero ya estáis en otro sitio, entre medias habéis cogido el transporte público o privado y os habéis desplazado, a lo mejor por la tarde estáis con colegas en una relación en principio de aparente igualdad, si por la noche tenéis que currar, pues a lo mejor volvéis a estar con otra autoridad, pero a lo largo del día estáis en distintos sitios, tenéis que adoptar distintos roles, tenéis distintos estatus y todo esto en realidad es lo que os constituye como personas y os da mucha riqueza. El ser hijo, empleado, a lo mejor encargado, fulanito, menganito, ¿no? Después, en prisión también hay una clara diferenciación entre quienes están contra su voluntad y quienes están trabajando, o entre internos y funcionarios, o entre presos y trabajadores. Ya sabéis que los uniformes en España en principio los llevan los funcionarios de vigilancia, no es como las películas que salen con el disfraz naranja y tal. Y esto también pues, es algo a tener en cuenta. Por otro lado, la mayor parte del tiempo la estás pasando con gente que está en tu misma situación, es decir, la estás pasando con gente que también pues, está sin lo que le convierte en persona, sin hacer lo que quiere y todo esto. Esto hace que, bueno, en la cárcel es muy rutinario, es un día tras otro año, entre otras cosas, porque la gente está haciendo lo mismo, no entran muchas cosas del exterior y al final es fácil pues, que se termine hablando de cuánto tiempo me queda de condena, cómo la extingo, cuándo voy a salir de permiso. Es decir, no entran temas de conversación nuevos que os enriquecen como personas. Imaginaos si llevaseis 4 o 5 años que el tema de conversación con la misma gente con la que estáis obligados a pasar un montón de horas es siempre el mismo tema. Esto es un empobrecimiento de la identidad, cuesta mucho que entren intereses nuevos y tal. También porque lo que te importa es salir de la cárcel y otras cosas pues pasan a segundo plano. Y luego hay una cuestión fundamental, y con esto voy acabando esto, no, tiene que ver con que la vida está programada con horarios. Igual que vuestra vida, vosotros también pues tenéis horarios, una hora a la que levantáis, vais a los sitios, pero en prisión no los elige uno, son impuestos. Y además son impuestos de cara a la organización burocrática, la gestión del orden interno, etc. Entonces, para que os hagáis una idea, uno en prisión está haciendo cosas que no ha elegido y además puntualmente. A tal hora tienes que estar listo para desayunar, a tal hora tienes que estar listo para esto, ahora no puedes usar este espacio, ahora sí puedes usar este espacio. Os podéis imaginar que cuando no te dejan elegir lo que quieres hacer y en el momento en el que lo quieres hacer o en el que te apetece o en el que te entra sueño o en el que quieres seguir durmiendo media horita más, esto con el paso del tiempo pues uno pierde la sensación de que es dueño o dueña de su propia vida y de que está haciendo algo significativo con su vida en términos de elegir, ¿no? Entonces, ¿qué supone todo esto, el estar en una institución total o estar en la cárcel para la identidad de la persona presa? Sí, gracias. Bien, entonces, la identidad generalmente no la construimos leyendo a Paulo Coelho, sino que la construimos en relación con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en el equipo en el que nos apuntamos, en el trabajo que tengo, el grado que estoy estudiando, etc. Entonces, fundamentalmente, nuestra identidad la construimos con nuestras elecciones, pero también con cómo nos vemos a través de los ojos de los demás, cómo nos trata el resto de la gente, ¿no? Cuando a uno le tratan bien o le tratan como una persona importante en el Círculo de Bellas Artes, pues se siente importante. Si te tratan desde arriba hacia abajo, dándote órdenes para que cumplas unos horarios y tal, pues uno poco a poco a lo mejor no se siente tan importante. Incluso se puede llegar a sentir frustrado o despreciado. Entonces, en este sentido, en el que las cosas habituales con las que construimos nuestra identidad se niegan casi punto por punto y sistemáticamente, o digamos que se transforman de una manera que nadie elegiría voluntariamente, es con lo que Goffman hablaba de la mortificación del yo, o, digamos, la identidad que uno tiene, la institución mete mucha presión para acabar con ella. Eso no quiere decir que acabe con ella, ¿de acuerdo? Pero sí que hay un intento y que de hecho es coherente con el principio de rehabilitación. El principio de rehabilitación asume que tú no sabes gestionarte la libertad ni la vida y que van a hacer una especie de tabula rasa y que entonces te reeducan. Entonces, esto es una cuestión de derechos y está bien, pero si yo no considero que yo esté mal, porque hay una institución que va a cambiar fundamentalmente y cuyo objetivo es cambiar fundamentalmente quién soy, porque el hecho de haber cometido un delito se asume que no lo hago bien.
¿sí? De hecho, hay todas las críticas fuertes a la rehabilitación como un tipo de castigo que es muy intrusivo a nivel de conciencia. Esto dejando de lado ciertas reformas que últimamente incluso van por la vía de exigir arrepentimiento, lo cual incluye exigir que tú has cometido un delito. Entonces es bastante raro todo. Sí. La ley restaurativa. Ya está. Entonces, luego, en el día a día de la prisión, consecuencias de todo lo que llevo dicho, pues a uno le obligan a relacionarse con gente que no ha elegido. Y hay gente que os caerá mejor y peor cuando te obligan a relacionarte con gente que, de hecho, lo único que tú sabes de la gente que está en prisión, en principio es que han cometido un delito. Entonces, no es un punto de partida de los mejores para llevarte bien con quien a lo mejor tienes que compartir habitación. Imaginaos que os vuelven a hacer compartir habitación con vuestros hermanos, pero que en vez de vuestro hermano es un desconocido que lo único que sabéis es que ha hecho algo tan grave como para acabar encerrado en la cárcel. Las primeras noches igual está aún un poco tenso, ¿no? Por otro lado, uno de los mayores placeres que hay en la vida es tener amigos, haber elegido los amigos, incluso sentir que hay amigos que te han elegido. Esto en prisión es complicado. No excluye relaciones de amistad en prisión, pero las dificulta mucho. Lo dicho de antes, perdemos mucha versatilidad, que es lo que nos enriquece como personas, estar en distintos sitios, a veces estar confundido y no saber muy bien cómo te tienes que adaptar a la nueva situación y comportarte. Entonces, hay poca cosa que enriquezca tu identidad en el día a día. Y lo fundamental es que la capacidad que tienes de decidir sobre tu propia vida se ve drásticamente reducida. Y yo esto no lo he experimentado, pero entiendo que son las cosas más jodidas. El que no te dejan elegir o se presupone que tus elecciones son malas. Y entonces que hay una persona que se saca un título universitario que es la que te va a decir cuáles son las decisiones buenas. Ya está. Las elecciones ya sabéis que son importantes para formar nuestra identidad, desde la carcasa del móvil que tenéis, hasta el avatar que os ponéis en las redes sociales, hasta la ropa que lleváis, estáis intentando comunicar quiénes sois. Y esto es complicado. De hecho, también, antes Javi ha mencionado lo de la adolescencia, justo el proceso de la adolescencia, que es el fundamental para formarse la identidad de uno, se marca precisamente porque es cuando uno o una empieza a elegir cosas, empieza a pasar más tiempo fuera de casa, empieza a sentirse que ya es adulto, autónomo, y de ahí buena parte de los conflictos con los padres. Pues si ya has pasado por esa etapa y te regresan a una etapa anterior, la cárcel lo que produce en la gente que está en prisión es un fuerte efecto de infantilización. Absoluta. Y eso molesta mucho cuando os tratan como un niño y alguna vez he dicho, no me tratas como un niño, pues si además dices eso, según con qué tono, hay medidas represivas, correctoras disciplinarias o como se quiera llamar, es complicado. Entonces, por acabar con esta parte, estructuralmente la cárcel tiende a negar todo aquello que nos convierte en personas individuales con una identidad propia. Tiende a negar todo aquello que posibilita que nos desarrollemos como adultos. Tener proyecciones vitales que vayan más allá del día siguiente o de la próxima junta de tratamiento. Y de hecho, entonces, uno cuando empieza a ver la cárcel así, empieza a verlo como una institución hasta cierto punto ilógica. ¿Qué sentido tiene que a mí me vayan a preparar para vivir en libertad privándome de ella? Y además metiéndome con gente que en principio tampoco es que sea la que mejor ejerce la libertad y que me dejen ahí unos años y luego de alguna manera yo estoy preparado para vivir en libertad. La libertad pues se aprende poniéndola en práctica. Entonces cuesta mucho ver qué sentido tiene en términos rehabilitadores la cárcel. Todo esto es importante porque en principio la cárcel debería ser un castigo que es respetuoso con los ciudadanos, que merecen el mismo respeto que los que estamos fuera, lo único es que han cometido una infracción penal. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de lenguaje que utilizamos para designar a las cosas, ¿no? Y la confusión que a veces produce utilizar un lenguaje legal para referirnos a algo. Por ejemplo, que me encierren, me arranquen de mi vida, me quiten la posibilidad de trabajar y todo esto y se le llame pena privativa de libertad, puede a veces ser un poco complicado, ¿no? Incluso aunque fuese la mejor cárcel del mundo. Además, es una pena, como bien muestra la experiencia de Anchi y el libro, que no afecta solo a quien ha delinquido, sino que afecta también directamente a su entorno. Entonces, no es una pena individual o que se aplica a un individuo, pero afecta a gente que no tendría por qué estar sufriendo las consecuencias de que alguien haya cometido una infracción penal.
y, por lo tanto, produce un sufrimiento que es injusto en términos legales. No hay base legal para que haya gente que tenga que estar sufriendo con esto, ¿no? El problema fundamental viene de que el derecho nos concibe como sujetos autónomos, depositarios de derechos, pero en realidad no somos eso. Somos personas insertas en relaciones sociales. Y es imposible que me saquen de las relaciones sociales. Sí. 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 Era esto, sí. Vale. Vale, pasamos. Vale, entonces, un poquito para atrás. He hecho como un dibujo así, a ver si se entiende mejor, de la lógica que tiene pensar que la pena de cárcel puede solo privar de libertad y nada más que libertad. Que insisto en que si uno tiene una visión social de lo que somos, es un absurdo lógico. Entonces he puesto, creo que se llama piedra de bóveda, estos puentes que no están con cemento, sino que hay una piedra que si la quitas todo el puente se cae, ¿no? Entonces he puesto en azul más o menos las cosas que nos hacen, bueno, hay más, ¿no? Pero unas cosas básicas que nos hacen personas, que nos hacen tener una identidad con la que nos sentimos satisfechos, y en medio la libertad, libertad de ambulatoria o tal, ¿no? La libertad como la entiende el derecho, no como la entiende la filosofía o la ciencia política. Entonces, simplemente es todo aquello importante para nosotros como la familia, las amistades, las ciertas elecciones vitales, el trabajo, el derecho a la información, tener una vivienda. En cuanto a uno le quitan la libertad, es ingenuo pensar que todo lo demás queda intacto. No puede. A mí cuando me meten en la cárcel me están sacando de mi casa. Si es de alquiler probablemente la pierda, salvo que tenga alguien que la va a estar pagando. La familia me apoyará un tiempo. Si tengo mucha suerte me apoyará toda la condena, pero desgasta mucho el apoyo. La situación en la que uno está en prisión tampoco es la mejor, no es cuando mejor tratas a tu familia porque estás en una situación de necesidad y puede complicarlo. Las amistades se transforman, etc. Entonces, no insisto más. Si uno te quitan la libertad, te quitan muchas otras cosas y te quitan todo aquello en base a lo que construyes tu identidad. Por lo tanto, te están imponiendo una identidad de preso. Sí, esto no quiere decir... No sé por qué sale así. Esto no quiere decir que si te meten en la cárcel te destruyen y punto, porque hay distintas adaptaciones y, de hecho, hay gente, como muestra también muy bien la experiencia de Javi y de todos aquellos que formaron la APRE y antes la COPEL, que te puedes resistir a la dinámica carcelaria. Puedes desarrollar una dinámica, como has dicho, de rebelarse. Vale. Genera siempre más inseguridad hablar con alguien que ha estado delante de alguien que está en prisión, obviamente. Básicamente, uno se puede rebelar en prisión y es un mandato a veces moral. También es cierto que la institución pues, puede tomar medidas disciplinarias porque está demostrando que no te está rehabilitando, ¿no? Entonces hay que medir muy bien los momentos, es más difícil ofrecer resistencias cuando te estás acercando al final de la condena, etc. Aún así, la tendencia general, por propia supervivencia, como habéis señalado, es que uno tiende a acostumbrarse y adaptarse a la dinámica en prisión, simplemente porque es que es práctico y uno también tiene un límite de la resistencia. Este proceso por el cual uno empieza a adaptar las dinámicas institucionales y construir su personalidad en torno a ese tipo de relaciones, ese tipo de horarios, ese tipo de elecciones, es el que se conoce como prisionización. Este adaptarse a la cárcel es útil y necesario. Ahora bien, como en el precio justo, hay que adaptarse lo justo pero sin pasarse, porque si uno se adapta demasiado a prisión, luego no le dejan salir de permisos, no le dan tercer grado, porque está demasiado adaptado a la cárcel y por lo tanto no preparado para salir a la calle, ¿no? Entonces es bastante complicado vivir en la cárcel de una manera en la que puedas sobrevivir, pero a la vez se considere que es lo adecuado, ¿no? Es decir, es algo más complicado que simplemente estar ahí, apuntarse a los talleres y salir rehabilitado. Y ya está. Entonces, para acabarme de terminar, me gustaría terminar con 4 o 5 reflexiones de... Tengo tiempo, ¿no? Sí, 4 o 5 reflexiones más desde fuera de la cárcel, un poco en la línea de lo que había estado tratando Fran, en el que, bueno, qué papel desempeña o cómo ayuda a la existencia de aquellos delincuentes, claramente identificados a través del ingreso penitenciario, pero no únicamente, para nuestra identidad, la identidad de los no delincuentes, la identidad de los buenos. Entonces, hay cuestiones básicas que todos tenemos claro quiénes son los delincuentes hasta que uno empieza a plantearse quién o qué es un delincuente. En principio, delincuente es todo aquel que ha delinquido.
Ahora bien, en esta sala probablemente casi todos hayamos delinquido alguna vez y no nos consideremos delincuentes. Probablemente conozcamos familiares o compañeros de trabajo o de donde sea que han delinquido alguna vez y no les consideremos delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que en un momento determinado diga, este sí es un delincuente, ¿no? ¿Cómo quién? ¿Cómo? ¿Con qué criterio? Claro. Entonces, un criterio fundamental... ¿Se le llama algo un delito o a una persona delincuente? Eso es lo que yo no entiendo. Pues, entonces, una de las cosas fundamentales, al final, aunque no nos demos Delincuente cuenta... el rey y esa gente sí, a lo mejor les pega, no sé, pero una persona que roba para drogarse porque está enganchado, para comer, o delincuente, que, no sé. A veces, más que lo que hace la persona, creo que depende de lo que hace el sistema penal. Tú puedes robar, pero si el sistema penal no hace nada, pues... Pero si aparece la policía y te detiene o te ingresan en prisión, el propio sistema penal ahí está contribuyendo, mediante su actuación, a identificar quiénes son los delincuentes, quiénes son los malos, quiénes son los peligrosos. Pero es que además se da la situación de que por la misma acción por la que se está identificando, se asume que se está solucionando el problema también. El hecho de que la policía detenga a alguien, a la vez identifica quién es el delincuente y a la vez ya, para nosotros, ya el problema empieza a solucionarse con la detención. Y si lo mete en prisión, empieza a solucionarse a dos niveles, en el que ya no me va a hacer nada a mí y además dentro de unos años estará mejor mágicamente, ¿no? Entonces, es curioso también ver cómo una misma actuación hace cosas distintas, que igual no es lo mismo identificar a alguien que solucionar un problema, más allá de que luego cuando uno ve la tendencia a quienes identifican aparezcan más las clases bajas, determinado tipo de personas, racializadas, etcétera, ¿no? Total, que con la propia actuación del sistema penal se está ayudando a contribuir quiénes son los buenos, por la no actuación del sistema penal, y quiénes son los malos por la actuación del sistema penal. Si un policía ve algo y no actúa, asumimos que bueno, pues está bien, si no habría actuado, ¿no? Entonces, y con esto ya acabo, sí. La identificación que hace el sistema penal sobre determinadas personas y colectivos como algo que son malos produce una marca, que se suele conocer como un estigma. Esta marca o estigma no dura solo lo que dura la pena legal, sino que dura mucho más de lo que el Código Penal dice que debería durar un castigo. De manera que tu ingreso en prisión a 3 años, los efectos de ese ingreso, más allá de los psicológicos, va a durar más de 3 años. Y esto es otra cosa que tampoco solemos discutir así abiertamente, ¿no? Hay investigaciones en España que demuestran que una persona con antecedentes penales tiene muchos más problemas para encontrar trabajo que una persona que no. Y a día de hoy, por mucho que el trabajo sea precario y no garantice unas condiciones mínimas de vida, sigue siendo la vía principal de inclusión y de normalización en la vida. Entonces, yo cometo un delito, me meten el tiempo que hemos acordado todos ahí en el Parlamento en prisión, pero resulta que yo cumplo y cuando salgo los efectos todavía siguen, porque he quedado marcado como el malo, por lo tanto es un castigo más duro, que va más allá de prisión, a veces por rasgos físicos que se pueden notar por la propia estancia en prisión, y en parte la prisión, por mucho que no lo asumamos así, es un castigo corporal, tiene consecuencias fuertes en el deterioro físico de las personas, y por la cuestión más simbólica de la identidad o volver al barrio, depende del barrio. Hay barrios en los que no pesa mucho haber pasado por prisión porque es una experiencia más o menos extendida, pero en otros tienes que cambiarte de barrio, o a lo mejor tu hijo se tiene que cambiar de escuela, ¿no? Por lo tanto, y con esto ya acabo, el sistema penal es útil también en el que, si os fijáis, el sistema de administración de castigos, que es lo que hace el sistema penal, se le llama sistema de administración de justicia. Se presume que lo que se está haciendo es justo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto puede que la propia existencia del sistema penal y que se encierre a los malos y a los buenos no, nos genere una sensación amplia o difusa de que vivimos en una sociedad en términos generales justa, a pesar de que sea tremendamente desigual. Pero al menos nos queda el sistema penal que en última instancia, si tú lo has hecho bien, te va a dejar tranquilo y se va a encargar de que la gente que está siendo demasiado lista pague. Por lo tanto, y con esto acabo,
es posible que la cárcel nos ayude a pensarnos colectivamente, en términos de identitario, nosotros, mejor de lo que probablemente seamos, a costa de encerrar a unos pocos sin mucho sentido. De APRE no he hablado, que creo que alguien me dijo tal vez. Entonces, bueno, por el libro vienen los estatutos, vienen todos los secuestros que se tuvieron que hacer para defender nuestros derechos humanos, ya no penitenciarios, pues las evasiones que se tuvieron que se produjeron porque sí, porque uno no aguantaba. Entonces, apenas se ha hablado, pero se trataba de una asociación que ideamos primero entre 3 compañeros. En Puerto de Santa María se gestó en el 89. En el 90 tomamos 9 rehenes en Alcalá-Meco, anunciamos la existencia de APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. A los 2 meses me caí del furgón de la Guardia Civil y cuando me cogieron los compañeros que se habían adherido a la APRE, la gran mayoría estaban en 3er grado, en libertad, se les habían llevado cerca de su casa, total, que se reconstituyó APRE, que consta los estatutos nuevos y consistía en apoderarnos de los carceleros para reivindicar derechos humanos. No hay más. ¿Cómo acabaron con APRE? En un ajuste de cuentas, un compañero a otro le decapitó un Puerto de Santa María y nos lo atribuyeron a nosotros cuando no teníamos nada que ver. Pero lo que pedíamos, insisto, eran derechos humanos. Ya no hablo de derechos penitenciarios, no, derechos humanos. Pasa que los más media son los más media, no hay quien pueda con eso, lo manipulan todo. Y ya está, simplemente ese apunte. Y luego lo de la pena permanente revisable que ha dicho mi compañero Sergio. Siempre ha existido la pena permanente no revisable, que es la que yo tengo. Dice el artículo 76 del Código Penal que te pueden hacer un límite, una refundición de penas, si son varias las que tienes, pero a la vez tienen, que data de hace más de un siglo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 117.2 creo que es, dice que si no hay conexidad entre los delitos, estos se cumplirán de manera separada. Por lo tanto, mi condena es 20 más 18 más 20 más 4, 62. Ahora me han quitado 3 años, no sé por qué. Ahora cumplían en 2032 y ahora cumplen en 2029. Bueno, pero ni ellos saben. Pero quiero decir, la cadena perpetua nunca dejó de existir. La cadena perpetua no revisable, porque yo no he salido en libertad desde el 28 de febrero de 1984, yo no he salido en libertad. Si no me muero, saldré en septiembre del 2029 o algo así. Entonces, la cadena perpetua existe para los pobres y para los rebeldes. Ha existido y seguirá existiendo, como no les planteemos cara, que es lo que tenemos que hacer, porque los que vienen luego nos van a dar. Nos van a decir, sois unos sinvergüenza, no habéis hecho nada por nosotros, que la vida es una. Y ya está, creo que poco más puedo apuntar. Si os queda alguna pregunta por ahí, hay tiempo y se puede. Pues. Sí, todavía tenemos un ratito, entonces si alguien tiene una pregunta... Ahí está Anchi. No, ahí está todo. Muchas gracias a todos. Y tenía 2 preguntas, una más sobre las prisiones para Ignacio y otra sobre la identidad para Esperanza. En cuanto a, no sé si era Goffman u otro autor, hablaba de un modelo de un centro penitenciario en el que el preso sentía una falsa libertad porque, a pesar de estar sometido con horarios, no estaba tan controlado. Y preguntaba si es tan injusto el modelo, si no se podría seguir uno en el que, no sé si hablaba de una... como que era circular y entonces la torre vigilaba, pero no sentían, era como si estaban rehabilitándose a la sociedad de forma que no se sentía la presión en sí. No sé para quién va la pregunta, que no sentía la presión. Sí, porque era no te acabo de entender muy bien, que no la sentía. Pues, no sé, una persona que no sienta, ya sea la prisión o cualquier otra cosa, tiene un grave problema.
cuando antes hablaba mi compañero de la prisionización o institucionalización, creo que lo comento en algunos de mis libros, hay uno de mis compañeros que le cogen fugándose de la cárcel para adentro. O sea, él quería saltar la valla para adentro porque había nacido allí. Entonces, imaginaos hasta qué extremo es mala la cárcel, maldita, que ese hombre no sabía vivir fuera. O sea, le echaban a la calle y volvía otra vez a la cárcel. Incluso rompió un escaparate y con un gancho esperó a que viniese la policía, y que también lo cuento, creo por ahí, otro chico en Valencia se llevó 1.000 euros de un banco y esperó la puerta del banco para que le llevaran a la cárcel. Imaginaos si puede llegar a ser cruel para que una persona quiera volver a ese monstruo porque no sabe manejarse en este otro monstruo. Es cruel la cárcel, la sociedad que permite la cárcel, todos nosotros que miramos hacia otro lado, es absolutamente cruel. No sé si era para mí la pregunta y si ha quedado respondida. Bueno, la has contestado. Entonces, si no estamos bien concienciados, ¿por qué organizaciones como Madres contra la Droga son estrictamente las personas cercanas a las que han vivido esas experiencias, como las madres que los hijos han sufrido eso, y no más general? Porque no? Madre no hay más que una. Entonces, madre no hay más que una y es verdad que no solamente las madres, el papel de la mujer en las cárceles es súper importante, porque quien va a visitar, quien le prepara la ropa, los paquetes, a las personas encarceladas son las mamás, las compañeras, las hermanas predominantemente. No quiero decir que no haya hermanos o papás, pero predominantemente son las mujeres quienes os encargáis de que a la persona encarcelada no le falte cualquier cosa que le pueda hacer la cárcel un poco más suave. Y luego imaginar por un momento, ¿vale? Un chaval que le meten preso cuando es muy jovencito y se pega una condena larga, ¿no? Tiene una familia fuera, la familia está que no sabe, o sea, no tiene ni puñetera idea de qué es eso, por qué su hijo está allí, por qué no le ven, pero va pasando el tiempo y el vínculo, claro, ya no es el mismo. Tú ves a una persona todos los días o cada X tiempo cercano y bueno, pues ahí permanece un acercamiento, pero si tú a una persona la ves una vez al mes o es más, 2 veces al año, porque resulta que está en una cárcel, en un páramo a lo lejos y no hay medios de cómo ir, vale. Esa persona sale en libertad y han pasado pues muchos años, o 5 años, o 4 años. Y resulta que se encuentra con una familia que no conoce. Y la familia se encuentra con un chaval que no conoce ya. Porque el chaval, fijaros, el cambio tan brusco que ha tenido que vivir, y la familia al otro lado, o sea, inexperta en estos temas, totalmente se crea ahí un batiburrillo que si supierais el sufrimiento que ocasiona eso a esas madres, a esas hermanas, a esas compañeras, pues ¿y quién hace todo eso? Eso lo hace la cárcel. ¿Y qué sucede? Que lo permitimos, pero llevamos permitiéndolo desde siempre. Es lo que dice Javi, hay un código penal que si lo llevaran a la práctica es el mejor de Europa. No, una ley orgánica general penitenciaria. Exactamente, bueno, eso, exactamente. Sin embargo, no hacemos nada, pasa como con todo. De todas formas, ha llegado un momento en esta sociedad que creo que estamos como en Belén, con los pastores. O sea, no sabemos si cazar una mosca, pero yo, pues, la primera, no sabemos cómo actuar. Ayer en mi barrio, yo soy de Villaverde, vivimos en Villaverde, y fueron a dar un mitin de Vox. Estaba el barrio, que es un barrio además que tiene mucha alegría, ahora es primavera, todo tan verde. Bueno, pues de repente, o sea, un gris, un helicóptero en el cielo de la policía, mogollón de antidisturbios para nada, porque nadie iba a hacer nada. Pero vamos a ver, ese señor que fue a dar el mitin jamás ha pisado Villaverde. No sabe ni que existe la ciudad de Los Ángeles. Es que no tiene ni puñetera idea. Y tú vas a parar un barrio para hablar de tus cosas y que unas personas te escuchen cuando no conoces a nadie de los allí presentes, cuando jamás sabes las carencias de ese barrio. Entonces hay que empezar por ahí, hay que empezar por lo que decía Javi, por lo injusto no acatarlo. Y a mí eso me pareció injusto, que cerraran un parque para los niños y para los abuelos, porque un tío fue allí y además de hacer el tonto, fijaros la cantidad de dinero que se gastó en ese día.
Entonces tenemos que empezar a desobedecer lo injusto. Y creo que son pequeñas cosas que llegan a ser una súper importante, porque es que estamos, eso, yo me siento así. En Belén, yo tenía muchas ilusiones y tenía muchos sueños por realizar. ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo una edad ya y ya no los tengo. Ahora me agarro a un clavo ardiendo y pues me rodeo de juventud, como he hecho siempre, para tener ganas de vivir, pero yo aquellos sueños ya, vamos, ni por asomo. ¿Por qué? Pues por eso, porque otra vez hay que jugar con la identidad. A ver en qué me transformo ahora. No, hombre, no. Que yo vine aquí a vivir y nadie me dijo que mi terrenito donde yo iba a pisar tenía que corresponderle a nadie. ¿Qué coño? Ni mío siquiera. Es mío, tuyo, del vecino del quinto y del primero. O sea, y es que estoy tan indignada, y lo de la identidad me parece que es un manejo de un sistema corrupto y de un sistema de mierda y de un mundo de mierda en el que vivimos, que yo no sé si llamarlo identidad, pero yo no quiero esto, yo no quiero esto. Yo quiero eso, un mundo donde, como antes, pues yo me levantaba por la mañana y me cantaba mis coplas o le bailaba al Javi por bulerías, ya no tengo ganas de nada. Y 4 gilipollas que quieren hacerse dueños y amos, otra vez vuelven con otra de lo mismo, después de 30 años cargando con lo que nos dejaron. No, hombre, no. Así que invitarnos a muchos sitios, que paso estamos. Hay que desterrar la ignorancia e invitar a que se hagan más ejercicios de reflexión, que yo creo que son los mejores ejercicios. Leer, no conformarnos con un enunciado o con un vídeo de 3 minutos, bucear, charlar una y otra vez las veces que hagan falta, volcar lluvias de ideas. Seguramente que vosotros, jóvenes, tenéis muchas capacidades ahí y tendréis ideas, cualquiera de ellas es mejor que esta, la carcelaria de la que estamos hablando. Un sistema así no solamente no sirve para nada, sí sirve para llevarse los presupuestos del Estado, que podrían ir derivados para la enseñanza, ¿no? Como dijo la mujer esta, que menos cárceles y más escuelas. Pues menos cárceles y más escuelas, pero no escuelas cuadriculadas, ni concertadas, ni no públicas, gratuitas, de calidad. Claro, que todos tengamos y que no nos impongan nada, que elijamos nosotros, que haya un abanico tan amplio que sea infinito para poder elegir y no que nos formen en montar los software, los ordenadores o lo que a ellos les interesa. No. Podemos trabajar todos y seguramente que trabajar en algo que nos motive, nos realice, nos sintamos bien y podemos tener unos ingresos, una casa. O sea, es tan sencillo que los bastardos estos capitalistas fascistas que nos gobiernan no nos dejan. Es verdad que vamos a ver, somos tirachinas contra tanques, porque es cierto, ellos tienen todos los medios. Sobre todo, hablando de medios, tienen los más media que enloquecen a cualquiera, no dicen una verdad ni equivocándose, pero sí es verdad que si nosotros, como ha repetido Anchi y he dicho yo antes, nos negamos a cumplir cualquier cosa injusta o nos negamos a aceptarla, tendrán que cambiar de camino. Si yo también, o sea, a todos y a todas en general no nos pueden encarcelar. Si todos y todas desobedecemos aquello que es injusto y es maltrato que un niño no tenga para comer, no tenga unos pañales o que no tenga una casa. Es injusto que a unos ancianos les roben la casa y no les den explicaciones. Es injusto que un chaval que con 25 años, después de estudiar lo que le ha gustado, si ha tenido esa suerte, no tenga una salida laboral. O sea, hay tantas injusticias de verdad que ni las miramos y sin embargo nos paramos a mirar que 2 viejecitos, 2 ancianos han robado en un supermercado una lata de no sé qué y llegaron hasta el juzgado de Plaza Castilla. Eso sí lo miramos, no da vergüenza. No, hombre, no, vamos a mirar a los delincuentes que son los que nos gobiernan, no en este país, en el mundo en general. Pero fijaos, lo que si muriese el bastardo de Franco en el año 75 hasta hoy, en esa transición hemos tenido un bipartidismo todo el tiempo y lo seguimos teniendo, aunque ahora Podemos con el PSOE, es un bipartidismo que no hemos dejado de estar bajo el yugo del fascismo,
¿Que lo han maquillado muy bien, muy bonito? Sí, pero es verdad que si miramos la escolaridad que hay en este país es mínima. El consumo de sustancias se incrementa día a día. El consumo de alcohol, los chavalillos cada vez más jóvenes empiezan a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque hay un descontento. Si una sociedad está contenta, seguro que no tiene que recurrir a ninguna sustancia ni a nada por el estilo para poder llevar una vida normal. Y eso es lo que tenemos que conseguir, negarnos rotundamente. ¿Qué es la consecuencia? Pues 10 años de cárcel, pues 10 años de cárcel. Total. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, después de 100 años que se vive, pues 10 años no es nada. No, vamos a ver, es una manera de hablar. Claro que no, nos creemos que la cárcel es para los demás, pero y que la gente son los demás, no, la gente somos todos, y la cárcel es para todos, cuidado, no lo perdamos de vista, que ahora salimos de aquí, un accidente, te tropiezas y le das un cabezazo a alguien, la has matado y vas a la cárcel y te hace la vida imposible y se acabó tu vida. Eso no lo sabemos nadie. Claro. Y mientras seamos pobres y rebeldes, la cárcel va a estar ahí para nosotros siempre, o sea, no quepa la menor duda. Hubo épocas en las que no existían castigos punitivos con cárcel, era la familia la que se encargaba de jugar. Imagino la familia, yo no sé qué era peor, si la familia o que la jugaba. Entonces, no sé. Yo creo que este sistema puede cambiar y pasar del castigo a la ayuda. Y si pasamos del castigo a la ayuda, otro gallo nos cantará y otro mundo podrán vivir los chavalillos que vemos ahora sonreír o los bebés que vemos ahora en un carrito, en una cuna. Dentro de unos años podrán vivir mínimamente felices, satisfechos. Pero si van a vivir una vida de mierda, tan condicionada, marcándonos todo porque no hacemos nada espontáneo de lo que sentimos, o sea, nos da un miedo atroz todo. Antes de hacer algo que es espontáneo, que sentimos, estamos mirando para todos los lados a ver si nos van a disparar, nos van a encarcelar, nos van a estigmatizar. Entonces, no, tenemos que relajarnos. Si la vida es una, si más de 100 años, aquí la longevidad no llega a los 100 años, y eso que es una de las más largas en España. Pero, coño, el tiempo que pasemos vamos a intentar pasarlo lo mejor posible para nosotros y para los demás, que tampoco es tan complicado. Es lo complicado que nosotros queramos que sea también muchas veces. Y como no habla nadie, yo sigo hablando aquí. Hay una pregunta del streaming que dicen, ¿cómo cambió vuestra opinión de la cárcel tras pasar por ella? ¿Qué opinabais de ella antes de entrar? Hombre, yo por experiencia de que en mi familia mi hermano el pequeño falleció, pasó por la cárcel, pero ya anteriormente había pasado mi hermano el mayor y yo en el año 77, 78 estaba yendo a visitarle. Entonces yo ya vi lo que era la cárcel por fuera y mi hermano de alguna manera me hizo saber lo que era por dentro. Un monstruo, son monstruos, o sea, ¿qué concepto puedes tener de algo que te encierra o sea, con el único sentido de castigarte? No de ayudarte, de rehabilitarte, como dicen, que no rehabilitan ni edificios estos, se tienen que rehabilitar ellos. Entonces, ¿qué opinión puedo tener yo de la cárcel? Que es un monstruo, asesino, la cárcel mata con COVID, sin COVID, con patito pato, con quien sea, o sea, la cárcel mata. Y uno muere de cárcel, y no es ninguna mentira, uno muere de cárcel. No solo va muriendo emocional, psicológica y mentalmente, sino que acaba muriéndose totalmente. Yo tengo amigos, tengo compañeros que están realmente, que laten, respiran. Como muchas veces cuando digo, en la cárcel nos congelan la vida. Sí, cuidado, nos congelan la vida, pero seguimos latiendo, seguimos sufriendo. O sea, no es que nos congelen la vida y ya está, y no pase nada, no. Cada instante lo sufrimos. Y me parece que me he ido, pues ya tengo la cabeza. ¿Alguna pregunta más? ¿Te he contestado bien? No lo sé. Es que no era mía la pregunta, era de una persona que está viendo el directo. Bueno, hay transmisión, o sea, por ahí. El de la caja. Gracias. Bueno, la pregunta no tiene mucho que ver con la identidad, pero, a ver, es que
me preguntaba cómo qué podemos hacer las personas, bueno, aparte de reformar cosas a nivel institucional y tal, que me cuesta mucho imaginar cómo podría ser diferente las cosas, pero qué podemos hacer como individuos, pues como amigos o como familiares de una persona que está en una situación difícil, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, que lo que tenemos que hacer es ayudar y no castigar. Pero a mí, por lo menos, como persona que no tiene ningún cargo profesional ni ningún poder institucional, pues como amiga, pues no sé muy bien qué puedo hacer si tengo una persona que está en una situación, por ejemplo, que pues eso, se empieza a entrar en una espiral de adicción seria y eso pues le lleva también a robar o a meterse en peleas y tal. Y pues yo pienso, a ver, me cuesta como saber qué tengo que hacer sin sentirme como que estoy yendo de superior moralmente y tal, y pienso, pues ha cambiado mucho esta persona de intereses y de manera de actuar y todo, y ya no conectamos porque su vida ha cambiado mucho y ya no conectamos, ya no me lo paso bien con ella, pero pienso, pues si desaparezco de su vida y si le dejo de lado es que es peor, porque en plan, es lo que han estado comentando ellos, que también hay una marginación a nivel social y estigmatización, y si empiezas a perder a tus amigos de antes, pues todo es peor. Entonces no sé cómo os trató la gente cercana a vosotros y cómo os habría gustado que os tratara, en plan, ¿qué trato creéis que si os hubiera dado la gente de vuestro entorno y os sigue dando a día de hoy, en plan, ¿qué puedo hacer yo como amiga de una persona que veo que está en una mala situación? Que te contesten otros, pero yo te digo que con amor, humor y respeto, tratando a esa persona como tu igual, es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabes lo que pasa? Yo como mujer, quizás, ahora mismo, hablando contigo, yo sé lo que sientes, ¿sabes? Porque dentro de esta historia, claro, yo conocí a Javi y conocí a más personas que han estado en cárceles pues por motivos, hablan de presos políticos y presos comunes. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo considero que todos los presos son presos políticos, porque hay un Estado que condiciona a las personas y bueno, pues caen presos, pero son todos, yo considero que es por el Estado que hay en ese momento y bueno. Entonces, como mujer también te digo que yo lo he vivido así también, ¿vale? Pero lo mejor de todo, no lo mejor, sino que hay que tratar a las personas de tú a tú. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Sí que es verdad que ellos están mucho más perceptivos que lo puedas estar tú, ellos o ellas, porque hay muchas mujeres presas también. ¿Y qué sucede? Que están a sacar las uñas. ¿Por qué? Porque están viviendo unos momentos de su vida que de alguna manera no les pertenecen. ¿Vale? Como no te pertenece a ti, a lo mejor conocer a una persona presa y saber de su sufrimiento y sufrir, pero sucede y es así. Entonces, ¿qué más da si ha estado en la cárcel o no ha estado en la cárcel? Al final respira, sueña, canta, vive, come, llora, ríe, en fin, hace feliz, infeliz, todo como cualquier ser humano. Únicamente que le ha tocado la desdicha de o bien de pasar por la cárcel o bien pues de llevar una vida diferente a la que tú llevas. En cuanto a lo que decía Javi, que ahí le quiero yo también, que dentro de las cárceles, pues bueno, pues que... Pues se me ha ido, Javi. ¿Te ha olvidado? Se me ha olvidado. Buah, se me ha olvidado total. A ver si está por aquí abajo, en mi bolsillo. No, se me ha olvidado, no sé por qué. Anda, que estamos buenos. Están los años dando ya vuelta y vuelta. Madre mía, no me acuerdo. Y era súper importante y tenía que ver con esto. Bueno, si me acuerdo ya te lo comentaré. Eso, que todos al final nos tocamos y nos pellizcamos y decimos, ¡ay! Que nadie, unos pasan la vida de una manera, otros de otra. Todos somos de carne y hueso. Ya está, todos somos igual. Y nadie es mejor que nadie. Todos reímos, es una mentira. Y nadie es peor que nadie. Unos somos buenos, otros menos buenos. Tampoco hay nadie malo. Diferentes. Pero al final hacemos lo mismo. O sea que no. Y de alguna manera también, si se hace de otra manera, eso sí que es estigma. Porque yo sí que es verdad que a lo largo de mi vida
Siempre he pasado de ello y he dicho, va, me da igual, pero sí, joder, que sí, se me ha estigmatizado. Nunca lo he dicho, pero sí que ahora lo pienso, que estoy aquí y estoy hablando de ello y joder, ¿vale? Y todo porque había consumido drogas. Pues dije que sí. Podía haber dicho que no, pero dije que sí, es que dije que sí. Pero como yo, las 8 que venían conmigo, dijimos que sí. 7 se murieron, yo quedé. Vengo aquí en nombre de todas ellas y de todas las mujeres también, que no he conocido, pero que de alguna manera han vivido historias, pues si no de esta, de otra o de la de más allá. Porque el papel de la mujer es tan importante en esta puta sociedad y en este puto mundo y estamos tan relegadas. O sea, desde que se escribió la historia no hemos levantado cabezas, chicas. Esto es una cosa mala y es que mires por donde lo mires, no hemos levantado cabeza. Ayer asesinaron a otra mujer y así vivimos en un estado patriarcal y no lo vamos a cambiar. ¿Por qué no lo vamos a cambiar? Porque tenemos miedo. Porque siempre hemos tenido miedo, porque las mujeres somos así muy valientes, pero tenemos miedo, porque yo tengo miedo. Pero yo creo que poquito a poquito vais... pero pasos tan diminutos, ¿no? pero Javi... Es verdad, ¿no? Javi, son pasos tan diminutos bueno, que no... pero son pasos, joder, pero sería que no fuese pero nada. Si estamos a la vuelta de la destrucción del mundo, hombre, y no hemos llegado. Bueno, vamos si es que no hemos llegado ni a la coger mitad. a todos los machistas y a meterlos en una trituradora de estas gigantes, pero es que tampoco es tan fácil. Si la cuestión es cambiar, pues eso, cambiar el pensamiento que nos lleva a estas historias, a tener que convocar los extremos, machismo, feminismo, una charla sobre entiende el feminismo como machismo, o sea, como el antónimo al machismo. Hay esa acepción que también es válida, entonces cuidadín, que hay muchas niñas jovencitas que le dicen yo soy feminista, pero soy feminista porque domino al hombre. Le dominaré, no porque soy igual o quiero ser igual. Tienen un cacao mental, muchos chavalillos que lo alucinan. Déjate. Sí, le dice, yo feminista, déjate que eso tiene mucha tela, Maritela. Y le dices, pero ¿qué entiendes por feminista? Y te dice, pues igual que hay machistas, yo soy feminista. Y dice, pues vale, hija, pues ¿qué le vamos a hacer? No, es verdad que con el lenguaje que antes lo han mencionado, el lenguaje es una gran arma de estos cabrones, que la saben utilizar muy bien, porque no dicen ni una verdad ni equivocándose, venga a utilizar eufemismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y decir las cosas claras, y al chocolate espeso, y dejarnos ya de florituras, de pintar las cosas de colores, no al pan y al vino. Si tú eres un cabrón, no es que seas una persona tóxica, eres un cabrón. Claro. No, nos hemos acostumbrado a maquillarlo todo y eso nos resta energía, nos empequeñece porque hay que incidir y hay que ponerlo en negritas si es necesario, mayúscula, como sea, para hacernos escuchar, para que no se invisibilice todo esto que estamos hablando aquí. Lo saben invisibilizar muy bien, no somos nada, o sea, somos 4 gatos que se van a enterar otros 4 más y poco más, pero no se va a enterar seguramente nadie, y si se entera, que haga algo importante con respecto a que haya avisos de la desaparición de esta institución carcelaria que dicen. No creo que haya nadie, porque son muchos sueldos, están los jueces, los policías, los fiscales, los procuradores, los abogados, entonces mueve mucho dinero. No creo yo que se vaya a abolir la cárcel, pero sí que se puede pasar de que deje de existir un carcelero y deje de existir un preso. Serán en todo caso personas, tanto los unos como los otros, unas para ayudar a quienes lo necesiten, no llamar delito a que una persona se haya equivocado. No, si una persona se ha equivocado hay que intentar ayudarla para que no se equivoque y no castigarla. Entonces, claro que se puede, claro que es posible cambiar. Se puede cambiar perfectamente, es una cuestión de comunicación y de entendimiento humano, no irnos siempre a lo mismo, el castigo, la venganza, porque este es un cabrón, porque este tal, porque este es malo o esta es mala, no. Vamos a ver los orígenes del por qué se producen determinadas conductas, determinados comportamientos dentro de la sociedad en la que vivimos, con los patrones que tenemos, por qué razón se salen determinados elementos de esa sociedad y actúan de una manera que realmente infunde miedo, inseguridad
y chiquicientas mil cosas, incluso para salir de fiesta, uno o una tiene miedo a que venga un loco y le viole o le dé un tiro. Entonces, bueno, tenemos que empezar por tratarnos de tú a tú. Eso de carcelero y de preso, ¿cómo que carcelero? Carcelero sí, porque eso no es un trabajo, pero no. Sí que puede existir un sistema donde una persona ayude a otra persona. Y ya está, y no hay más. No hay más nombre, ni preso, ni presa, ni nada. Es una persona que tiene un problema y que necesita ayuda. Y otra persona que tiene la capacidad y tiene los medios y le va a ayudar. Yo creo que no es difícil, es querer, pero es mucho dinerito el que da, no la institución penitenciaria, sino todo lo que conlleva, como he dicho, jueces, fiscales, policías, abogados, procuradores, etcétera, etcétera. Dime. Ah, que ya se ha acabado. No llora por rellenar huecos. Sí, yo creo que ya con esto acabamos y si por favor podéis ir saliendo escalonadamente para no aglomerarnos fuera. Yo quiero dar las gracias a todos por habernos hecho esta gran compañía, habernos escuchado y cualquier otra charla que anunciemos, si la veis por internet, pues estáis invitados. Y si queréis algún ejemplar también, algún ejemplar del libro, son precios populares, 15 euros. Nos autoeditamos, nosotros no queremos nada con las mafias. Bueno, yo daros las gracias. Nos autoeditamos, ya está. Para mí ha sido un regalo esta mañana, la verdad me ha encantado. Y para mí también ha sido un regalo que nos escuchéis así. Y ya por último, voy a comentaros que tengo otro libro que se llama Flores en la calle y que tiene que ver con las mujeres y es la historia de 20 mujeres, 21, que bueno, de alguna manera han pasado por mi vida y las he reflejado. Son historias muy bonitas. Lo que pasa es que de ese no tengo ejemplares, solo pude sacar 100 porque está muy caro el mercado y como nos autoeditamos nosotros, pues los 100, nada, en muy poquito tiempo se me terminaron. Si hiciera otra edición, pues bueno, sabéis que se llama Flores en la calle. Gracias a todos, a todas.